Oh Señor Dios y Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias porque nos permites en esta hora el podernos acercar y hacerlo con todo el propósito, Señor, de aprender un poco más. Háblanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable, como siempre es lo que vamos a necesitar para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana 65, 2 de Corintios, capítulo 13, versos del 5 al 10. Examinándonos a nosotros mismos es segunda parte. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje completo del 1 al 10 y luego solamente nos concentraremos en los versos del 5 al 10, que dicen: esta es la tercera vez que iré a visitarlos. Recuerden lo que la Escritura dice: para acusar a alguien será necesario que se presenten 2 o 3 testigos. La segunda vez que los visité, les advertí que iba a ser duro con los que habían pecado y con todos los que pecaran después. Ahora que estoy lejos de ustedes, lo vuelvo a repetir. Y lo hago porque ustedes quieren que les demuestre que hablo de parte de Cristo. Cristo no es débil cuando los corrige, sino que manifiesta su poder entre ustedes. Cuando Cristo fue crucificado era débil, pero ahora vive por el poder de Dios. Nosotros compartimos con Cristo esa debilidad, pero gracias al poder de Dios también compartimos con Él la vida. Si es necesario, cuando vayamos a verlos, les daremos pruebas de ese poder. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Espero que reconozcan que nosotros sí hemos pasado la prueba. No nos importa si parecemos haber fracasado. Oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo y no lo pedimos para demostrar que pasemos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno. Solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad y no lo que está en contra de ella. Por eso, si ustedes pueden ser fuertes, nos alegramos de ser débiles. Oramos para que sean cada vez mejores seguidores de Cristo. Y les escribo antes de ir a verlos para que tengan tiempo de cambiar y así no tenga yo que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me ha dado es para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Muy bien, continuamos con el tema que tiene que ver con el examinarnos a nosotros mismos, donde Pablo les advierte a los de la iglesia de Corinto que al hacerlo descubrirán si verdaderamente son o no de Cristo. Algo que es de suma importancia porque sus consecuencias y alcances son eternos. Continuemos. 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, que dice: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. ¿Cuál es la prueba a través de la que sabremos si sí o no somos de Cristo, según Pablo? Bueno, si mi manera de vivir demuestra que confío en Cristo es porque Cristo vive en mí. Pero si mi manera de vivir no demuestra que confío en Cristo, esto lo único que demuestra es que Cristo no está en nosotros. Ahora, tómese unos instantes para pensarlo. Porque no me habla de lo que sé de Cristo, ni de lo que siento por Dios, y tampoco habla de denominaciones o puntos de vista doctrinales. No. Me dice clarito que lo que tengo que ver, lo que tengo que juzgar, analizar, es la manera en que yo vivo. Yo vivo. No mi vecina, no los hermanos de la iglesia, no el pastor, yo. ¿Cómo vives? Si la manera en que lo haces no demuestra que Dios forma parte de tu vida, es porque efectivamente Cristo no está en tu vida. Pero si la manera en que vives muestra que Dios sí forma parte de tu día a día, no solo de los fines de semana que vas a la iglesia, sino de todos los días, es porque Cristo sí forma parte de tu vida. Ahora pregúntate, ¿cómo vives?
Y mira, y mira que no es como para ignorar la pregunta, porque esto en verdad tiene consecuencias eternas. Porque, ¿qué pasa si descubres que no tienes a Cristo? Sí, te hablo a ti que tienes años en el Evangelio, años en la palabra, años asistiendo a una iglesia, tú que eres de cuna cristiana, que naciste en el Evangelio. Bueno, ¿qué pasa si al examinarte descubres que no tienes a Cristo? Que a pesar de tener tantos años creyéndote cristiano, en realidad no lo eras. Que solo tenías una religión, pero que nunca en verdad le entregaste tu vida al Señor. Pues estás a tiempo de hacerlo, ¿no? Estás a tiempo de rendir en verdad tu vida a Dios y abandonar tu religiosidad para convertirla en una verdadera relación con Dios. Así que, ¿cómo vives? Verso 6. Espero que reconozcan que nosotros sí hemos pasado la prueba. ¿Qué es lo que Pablo esperaba del hecho de que los corintios se examinaran a ellos mismos? Bueno, que al reconocer que verdaderamente se encontraban en la fe de Cristo, es decir, que al examinarse a ellos mismos y reconocer que en verdad estaban en Cristo, pudieran también reconocer que el apóstol, quien los había llevado, alimentado y cuidado en la fe, también lo estaba. Que si ellos eran verdaderos creyentes, pues con mayor razón aquel que los llevó a Cristo y ha estado al pendiente de ellos. Vamos a ver el siguiente comentario. Dice, quizás los corintios tengan en mente lanzar acusaciones contra él y someter a comprobación sus afirmaciones de que es un apóstol genuino. Pero aquí Pablo les dice que se examinen a sí mismos para asegurarse de que están en la fe. Les recuerda que Cristo Jesús mora en ellos, con todas las implicaciones morales de este hecho, a menos que no aprueben el examen. Luego, Pablo dice, pero espero que reconozcáis que nosotros no estamos reprobados, es decir, que hemos aprobado el examen. Esta afirmación es un tanto sorprendente, ya que el contexto nos lleva a pensar que la expectativa de Pablo era que los corintios serían los que debían pasar la prueba. La explicación es que al examinarse a sí mismos y llegar a la conclusión de que sí están firmes en la fe, los corintios reconozcan al mismo tiempo que Pablo no reprobó el examen. Si ellos están firmes y Cristo mora en ellos, es por lo que han recibido del ministerio de Pablo, y esto a su vez comprueba que él es un verdadero apóstol, uno que ha aprobado el examen. Ok, verso 7. No nos importa si parecemos haber fracasado. Oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo, y no lo pedimos para demostrar que pasemos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno. ¿Por qué parecía que Pablo y su equipo habían fracasado? O sea, no pasado la prueba. Bueno, gracias a la conducta de la iglesia de Corinto hacia ellos. ¿Por qué? Porque el dudar del ministerio y legitimidad del apostolado de Pablo no hablaba mal de Pablo, porque Pablo finalmente era conocido por otras iglesias, sino de quien hablaba mal era de la iglesia de Corintio. Y si la aprobación o fracaso de Pablo dependía de que los de Corinto aprobaran, pues parecía que había reprobado. Por eso el apóstol continúa diciéndoles que esa es la razón por la que ora tanto por ellos. ¿Para qué? Para que no hagan nada malo, sino por el contrario, para que hagan lo bueno. No para que ellos parezcan aprobados, tampoco para salvar su reputación a la de su ministerio, sino para que el evangelio de Cristo en realidad no sea blasfemado entre los gentiles al enterarse de las divisiones y disputas que había en las iglesias. Pero aquí podemos hacer una pausa y pensar. ¿Nos queda claro? En verdad nos queda claro que el apóstol por encima de sus intereses tiene puestos los intereses de la iglesia. Por encima de su reputación está la reputación de la iglesia.
Por encima de su economía también está la economía de la iglesia, por eso no aceptaba su dinero. Y la pregunta es, ¿cómo es que Pablo podía poner a la iglesia por encima? Bueno, la única respuesta que se me ocurre es porque Pablo estaba consciente de que la iglesia no era otra cosa sino el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así que la trataba como tal. ¿Cómo? Como el cuerpo de Cristo. Verso 8. Solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad y no lo que está en contra de ella. Por eso, si ustedes pueden ser fuertes, nos alegramos de ser débiles. Oramos para que sean cada vez mejores seguidores de Cristo. Y en este pasaje vemos tres cosas. Lo primero que nos dice el apóstol es que ellos siempre estarán en favor o a favor de la verdad. Y lo podemos entender porque Satanás es el padre de mentira y nuestro Dios es el Dios de la verdad, en quien no hay engaño. Pero el que el apóstol siempre esté en favor o a favor de la verdad no es fácil. Porque desgraciadamente muchas veces la verdad duele, la verdad hiere, la verdad lastima, la verdad incomoda, pero es la verdad. Y los que se encuentran comprometidos con ella tienen que obrar en favor de ella. Es decir, lo que el apóstol les está diciendo es que ellos siempre estarán a favor de la verdad y que no van a mentir de ninguna manera por hacerlos sentir bien. Y esto es algo que en verdad necesitamos tener muy presente en nuestras vidas. Porque a veces podríamos ser confundidos y creer que Dios nos va a mentir en algún aspecto o situación de nuestra vida para no hacernos daño. Y que entonces Dios se va a valer de la mentira para que no nos sintamos mal, en lugar de enviar a su Espíritu, que es todo consolador, para fortalecernos en medio de la situación por la que estemos atravesando. Mira, en alguna ocasión en la iglesia vinieron unos hermanos que tenían el ministerio de la sanidad. Te lo voy a contar tal y como ellos lo platicaban. Que tenían el ministerio de la sanidad y el ministerio de la profecía. Era en verdad impactante, ¿no? Era todo un espectáculo el mirarlos porque, bueno, no es que se pusieran en trance ni nada por el estilo, sino que ellos comenzaban a profetizar y comenzaban a hablar y comenzaban a imponer las manos en las personas enfermas y muchos de ellos eran sanados. En esa ocasión, uno de los hermanos que estaba muy enfermito, oraron por él, le profetizaron, le impusieron manos y le dijeron que Dios lo iba a sanar. Al paso de los días, semanas quizá, el hermano se puso grave, enfermó y murió. Claro que la pregunta que todos aquellos que habían estado en esa reunión y que amaban a este hermano era, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando los que vinieron y hablaron de parte de Dios y pusieron las manos sobre la persona y declararon sanidad y dijeron que esa sanidad era un hecho y que lo veían viejecito y lleno de días y en fin, todas esas cosas que ellos hablaron? ¿Qué pasó? Y entonces alguien de los que estaban ahí dijeron, no, bueno, es que el Señor permitió que el hermano y su familia escucharan esas palabras para que pudieran soportar la situación por la que estaban atravesando. Traducción. Dios se valió de la mentira para que ellos, puesto su esperanza en que el hermano iba a recuperarse, pudieran pasar
por los problemas y las situaciones por las que estaban atravesando y de esa manera no sufrieran tanto. ¡Error! Dios no se vale de la mentira. Él siempre está a favor de la verdad. Y si al hermano le hubieran dicho que pusiera sus cosas en orden, porque su tiempo de partir estaría cerca, Dios los hubiera fortalecido, y hablo en plural porque hablo de él y su familia, para que pudieran soportar lo que venía adelante. Porque esa es la gracia de Dios obrando y operando a través de nuestras vidas. Así que, por eso es tan importante esto que dice el apóstol en el verso 8, solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad. Sí, a veces duele, a veces hiere, a veces lastima, a veces incomoda, pero es la verdad. Ok, esto es lo primero que nos enseña. Lo segundo que nos enseña es que nuestras debilidades en Dios finalmente se convertirán en fortalezas, algo que ya vimos. ¿Por qué? Porque esa nuestra debilidad permitirá que los demás vean el poder de Dios actuando en nosotros. Piensa en la persona que tiene como debilidad el beber alcohol y un día deja el vicio para nunca más volver a tomar una gota de ella. ¿Qué pensaría? Pues que alguien le ayudó porque sola nunca hubiera podido. Bueno, ¿qué pensaría o qué pasaría si se entera de que ese alguien fue Dios? No fue un grupo de AA, tampoco fue algo que se tomó, untó, inhaló, sino que él da testimonio de que fue Dios, que tuvo un encuentro con Jesucristo, que le rindió su vida a los pies de la cruz y eso lo cambió, lo transformó. Pues tendría que creerlo. Y tendría que creerlo porque estoy viendo el poder de Dios actuando en la vida de la persona. ¿Verdad? Por eso él puede decir, nos alegramos de ser débiles, porque en medio de nuestra debilidad el poder de Dios se manifiesta. ¿Ok? Y lo tercero que nos enseña es que todos podemos ser mejores seguidores de Cristo. Lo que primero me llevaría a preguntarte, ¿cómo te consideras? ¿Crees que eres un buen seguidor del Señor o más o menos? Pues sin importar lo que creas acerca de tu relación con Dios, el apóstol nos dice que siempre podremos ser mejores. Que nunca es suficiente, escúchame bien, nunca es suficiente. Que no existe un límite para nuestra relación, no existe un límite para nuestra comunión, no existe un límite para nuestra entrega al Señor. Que siempre podremos ser mejores. No hay límites, esos solo existen en nuestras mentes. Y quizás al hacerle caso al apóstol nos exponemos a que nos llamen radicales, fanáticos, locos, religiosos, enfermos, desequilibrados. Pero recordemos que no, nada que no hayan hecho con nuestro Señor. A él también le llamaron de muchas maneras buscando insultarlo y presionarlo para abandonar lo que hacía. Pero contrario a eso nos dio ejemplo de lo que debemos hacer. ¿Qué? Seguir adelante con más ganas, seguir adelante con más ahínco, con mayor determinación, con fuerza, sabiendo que no estamos en este mundo para agradar al mundo, sino que es a Dios a quien en verdad deseamos agradar. Así que no te olvides que siempre puedes ser un mejor seguidor del Señor. Y finalmente, verso 10. Y les escribo antes de ir a verlos para que tengan tiempo de cambiar y así no tenga yo que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me ha dado es para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. El apóstol termina diciéndoles que anticipa a través de su carta el que irá a verlos para darles tiempo de cambiar.
a dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno, a superarse a ellos mismos buscando cada día ser mejores seguidores de Cristo. Les da tiempo para que aquellos que descubran que no son cristianos tengan tiempo de serlo y de esta manera no tenga que ser áspero con ellos, no los tenga que tratar con la dureza que la disciplina implica, porque la autoridad que Dios ha puesto en él tiene como propósito el edificarlos, ayudarlos a confiar en Dios y a alcanzar las metas y propósitos que Dios mismo tiene para sus vidas, no para destruirlos. Lo que me lleva a hacerte la última pregunta. ¿La disciplina de Dios puede destruirnos? Porque Pablo claramente nos dice que esa autoridad que Dios ha puesto en él para corregirlos es para ayudarlos y no para destruirlos. Lo que quiere decir que en determinado momento sí podría hacerlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que la disciplina, cuándo es que la corrección del Señor podría destruirnos? Al no entender el propósito de ella. Te lo explico a través de un ejemplo bíblico. Después de que Abel y Caín trajeron su ofrenda ante el Señor, Dios se agradó de Abel, pero tuvo que corregir a Caín, porque la ofrenda que ofreció no fue lo que se le pidió. Sí, sabemos en el contexto que Caín llevó lo mejor de la tierra, del fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Sí. Pero Dios lo corrigió no porque trajera lo peor, no porque la fruta y la verdura estuviera mal, pasada, sino porque no fue lo que se les pidió. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al corregirlo? Protegerlo para que no muriera al acercarse al Señor en desobediencia al no traer la ofrenda que Dios le había pedido. ¿Será eso? ¿O será que el propósito de corregirlo era hacer de él un homicida que matara a su hermano? Bueno, pues claro que protegerlo, ¿verdad? Pero eso es algo que Caín no entendió. Y al no entenderlo, en lugar de ayudarlo, lo destruyó. Lo mismo que sucede hoy en día en nuestras iglesias, cuando no se entiende el verdadero propósito de la disciplina. No es destruir la fe de la gente, no. Es corregir a la gente para que deje de hacer lo malo y ayudarlo a hacer lo bueno. Es para que la persona pueda crecer en Dios sana, bajo el cuidado de Dios, a través de la iglesia. Es para que sin el estorbo del pecado podamos correr al supremo llamamiento que tenemos en Dios. Pero, ¿qué pasa si no se entiende de esta manera? Tenemos como resultado a personas que se encuentran heridas, llenas de rencores, resentimientos, porque dicen que les hicieron daño al faltarles al amor y no haberse callado para no corregirlas. Es decir, ellas no miran la corrección y disciplina como la Biblia lo mira, como una extensión del amor de Cristo. No, ellas, como si fueran niños, miran a la disciplina como algo malo y sin amor. Ellas, como si fueran niños, miran a la disciplina como algo malo y sin amor. Terminemos con la siguiente lectura. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Y queremos darte gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Padre, cuánto cuidado y con cuánto cuidado necesitamos caminar delante de tu presencia. Y qué importante es que continuamente nos estemos examinando a nosotros mismos. Dios, necesitamos mirar a través de nuestra conducta si en verdad estamos o no confiando en ti. Pero además, necesitamos entender que cada vez, sin importar los años, sin importar el ministerio, sin importar los alcances, los éxitos, cada vez podemos ser mejores seguidores tuyos. Que no hay límite. Que no existe un límite para nuestra entrega, que no existe un límite para nuestra devoción, que no existe un límite para nuestra renuncia, que no existe un límite para que seas tú en nosotros. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos de esta lección tomar lo mejor de ella. Y Padre Celestial, que podamos mirarnos a nosotros mismos y que podamos cada día, Señor, rendirnos aún más ante tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido. Solo te recuerdo, nos escuchamos todos los días a través de un devocional. Los días domingos recibimos una reflexión. Y todos los lunes como hoy, recibes tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.